Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Comenzamos una nueva temporada con nuestro compañero Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, te damos la bienvenida de nuevo después del parón estival. ¿Qué tal? Pues la verdad que muy bien, Marian, ¿no? Pues como prácticamente como siempre, ¿no? Como siempre, trabajando, que has estado en el sector de la restauración, ahora estás de vacaciones, y empezamos con una noticia del tema de Alemania, porque son las elecciones ahora el 22 de septiembre. ¿Cuántos partidos hay en Alemania y cuál es la situación política de Alemania? En fin, y si vaticinas que Angela Merkel, que ella es bastante querida en su país, fuera de su país no lo sé, pero desde el punto de vista es carismática, ¿no? Frente al candidato del SPD, el señor Steinbrück, que es un poco... Exacto, si hacemos esa comparación frente al otro candidato, sí, pues sí es carismática, pero tampoco es que sea la mujer demasiado efusiva, ¿no? Una mujer imperturbable, su expresión facial nunca cambia. Me recuerda a un actor de cine que es Al Pacino, que también sí, su cara no cambia nunca, ¿no? Es una mujer que es así, bueno, pero también los que conocemos la idiosincrasia un poco de los alemanes, pues está dentro de la media de lo normal, ¿no? Es su forma de ser y, bueno, hay que respetarla y cada uno es como es, ¿no? Bueno, lo que sí es curioso y lo que estabas hablando tú de Alemania, ¿no? Llevamos hablando de las elecciones en Alemania hace prácticamente 2 años ya, ¿no? Concretamente en Alemania, pues, para que nos entendamos un poco, los televidentes de Canal 3 Digital, estoy seguro que son conocedores de un poco cómo funciona y cómo es el sistema alemán. Es muy parecido al sistema español en el sentido de que, por un lado, tiene un jefe del Estado que tiene poca relevancia o tiene poca capacidad de decisión, y después tiene un jefe de gobierno, ¿no? Un jefe de gobierno elegido por unos diputados, ¿no? Lo que se va a hacer en Alemania ahora son unas elecciones legislativas, por lo tanto se van a elegir los diputados que después van a formar un gobierno, ¿no? Hay una pequeña diferencia a lo mejor respecto a España, es que, o el sistema español, es que, bueno, pues que en Alemania es muy complicado y está un poco protegido el sistema para que no haya una mayoría absoluta, ¿no? Probablemente esto sea así, pues un poco por lo que pasó con el Tercer Reich, ¿no? Cuando ganaron los alemanes los nazis, le ganaron las elecciones en Alemania los nazis, bueno, pues una de las cosas que hicieron fue eliminar a todos los partidos y crear un único partido. Bueno, pues entonces supongo que será por eso y por otras muchas más cosas. Bueno, pues no, el sistema casi que no permite que haya una mayoría absoluta total. Lo que sí es cierto es que si hay partidos muy por encima de otros partidos, y concretamente en el abanico parlamentario alemán, bueno, pues en realidad hay 5 partidos importantes y relevantes, ¿no? Por un lado tenemos al CDU, ¿no? Es el partido que podríamos denominar democristiano, es el partido de Angela Merkel, es un partido que a nivel europeo está inmerso en el Partido Popular Europeo, y es el partido que está gobernando, ¿no? Hay que recordar que Angela Merkel lleva siendo la cancillera de Alemania, es la primera vez que en Alemania hay una mujer que es cancillera. En las 2 últimas legislaturas está en coalición con los liberales, que también hablaremos un poco de los liberales, que es otro partido, y en la otra ocasión anterior con los socialdemócratas. Exacto, ¿no? Que sería el otro partido, el SPD, que es el otro partido importante y relevante, ya no solamente a nivel alemán, sino también a nivel europeo, porque han tenido líderes muy importantes, ¿no? En relevancia y traducidos a niveles europeos. Bueno, estos son los 2 partidos grandes, ¿no? En las elecciones pasadas, bueno, pues los demócratas cristianos, bueno, sacaron prácticamente el 40% y les valió coaligarse con los liberales. Los liberales habían sacado prácticamente, estamos hablando, un 14% de los votos, que ha sido la vez en la que más votantes han sacado, ¿no? Hay que decir que este partido, ¿no? El Partido Liberal, es un partido que allí en Alemania se le denomina un poco como el partido de las empresas y de la gente que más tiene, ¿no? Ellos también es cierto que obtuvieron estos resultados por promesas claras, ¿no? Por tantas promesas claras como la de disminuir la presión fiscal, algo que ha sido total y absolutamente incierto, que no ha ocurrido, y por lo tanto hoy en la actualidad ese partido, que tenía aproximadamente un 14% que tiene hoy hasta las próximas elecciones, el domingo día 22 en Alemania, las próximas elecciones legislativas, bueno, pues se le está dando un abanico que casi no llega al 5% y probablemente no entren en el Bundestag, que es la Cámara de Representantes
de ciudadanos de Alemania, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, esta es la coalición que hay hasta ahora, y esto es lo que está pasando con el partido de Angela Merkel. Ha subido unas encuestas, es cierto, en Alemania se le reconoce a Angela Merkel que hayan salido de la crisis económica, en Alemania se le reconoce a Angela Merkel que no solo la crisis económica, sino que ha disminuido la tasa de desempleo, y también se le reconoce en Alemania a Angela Merkel, bueno, pues su posición de fuerza. Y es cierta, ¿no? No podemos olvidarnos de esto. La que empuja a Europa. La que empuja y la que decide bastante en Europa, ¿no? Yo creo que esto es importante, y eso también lo reconocen los alemanes. Y por lo tanto, su formación política probablemente obtenga unos resultados mejores de los que obtuvo. Ya no así su aliado natural, que serían los liberales, que probablemente no entren en el Parlamento o se queden con muy escasa representación, y por lo tanto ya no se está discutiendo en Alemania quién va a ganar las elecciones. Claramente le va a ganar Angela Merkel, pero sí se está discutiendo en Alemania quién va a gobernar, porque puede ser, y no es una cosa extraordinaria que no gobierne Angela Merkel, porque puede ser que otras formaciones políticas se unan, otras formaciones que ahora vamos a nombrar y un poco hablar también de su historia, y conformen gobierno, ¿no? Por el otro lado tenemos al SPD. Bueno, de comentar a lo mejor un poco que antes de pasar al SPD, ¿no? Hablar un poco del Partido Democristiano en Alemania. Es un partido que se fundó en 1945, es un partido fundado por Konrad Adenauer, ¿no? Adenauer es un grande de la política alemana, un hombre que las pasó duras y difíciles durante el propio régimen nazi. Fue alcalde de su ciudad, de Colonia, durante muchos años, y bueno, al final, a pesar de que los británicos no querían de que Konrad Adenauer siguiera al frente, porque después la política de los aliados fue reponer en los cargos institucionales en Alemania a todos aquellos que los nazis habían o desbancado, habían quitado a la fuerza o habían metido en prisión. Adenauer estuvo varias veces encarcelado. Bueno, pues a Adenauer lo metieron, lo restauraron como alcalde. Lo que pasa es que después los británicos, que controlaban la zona, porque Alemania, cuando se dividió en sectores. Estaba el sector soviético, el británico, el norteamericano y después el francés, que era una partición entre el sector británico y norteamericano, ¿no? Bueno, pues Adenauer fue depuesto porque los británicos tenían un gobierno laborista, y con Adenauer el nombre liberal, ¿no? Pero bueno, al final el hombre, que si esto, que si lo otro, pues al final fue el primer canciller de la nueva República de Alemania, o sea, la Alemania occidental. Hay que recordar que Adenauer, junto con Gasperi, Schuman y algún que otro más, bueno, pues son los padres, los creadores de lo que hoy nosotros conocemos, de lo que hoy nosotros hablamos tanto, que es de la Unión Europea, ¿no? Y después, por otro lado, si hablamos un poco del otro partido, el otro partido histórico alemán es el SPD, es un partido socialdemócrata, es un partido que está dentro del abanico de la Unión, del Parlamento Europeo, está dentro del grupo del Partido Socialista Europeo. Es un partido que tiene, creo que es fundado en el año 1880 y algo, ¿no? Es un partido muy antiguo, y un partido donde también ha tenido líderes pero que muy relevantes a nivel en la política, no solo en la política alemana, sino también en la política europea, ¿no? Podemos hablar de Willy Brandt, ¿no? Quizás sea la pieza más excepcional, ¿no? También podríamos hablar también de Schröder, ¿no? Pero bueno, si nos quedamos con Willy Brandt, un hombre que ganó el Premio Nobel de la Paz, un hombre que también fue perseguido por los nazis, que se tuvo que ir a vivir a Noruega, que después volvió otra vez a Alemania, que en realidad su nombre no es Willy Brandt, él tenía otro nombre, un nombre bastante complicado que ahora no recuerdo. Bueno, pues esta un poco es la historia de estos dos partidos. Lo que se está discutiendo y lo que se está hablando ahora en Alemania es que, claro, por un lado vemos al SPD, al CDU de Angela Merkel, que es cierto, ¿no?, que probablemente vaya a ganar las elecciones en Alemania, pero que también es cierto que prácticamente se han quedado sin poder en los estados federales, en los ayuntamientos. Bueno, han perdido en estos últimos 4 años. Lo cierto es que a Angela Merkel se le pueden reconocer muchas cosas, pero también hay que reconocerle que ha sido capaz de eliminar a cualquier otro líder incipiente que pueda salir de la propia CDU. Y también otra cosa que hay que reconocerle es que se han perdido muchos länder importantes donde gobernaban históricamente, incluso algún que otro länder lo perdieron ante los verdes, ¿no?
algo total y absolutamente sorprendente. Por lo tanto, esto es un poco lo que está ocurriendo en Alemania. ¿Qué es lo que le pasa al SPD, que es el Partido Socialista de Alemania? Bueno, pues es que tienen un líder que exactamente no es un hombre demasiado carismático, un hombre que a lo mejor no tiene una imagen buena hacia los ciudadanos alemanes, un hombre que ha tenido, no sé, es un poco extraño, pero él solo se ha puesto la zancadilla en varias ocasiones, ¿no? A lo mejor diciendo que el canciller cobra muy poco. Bueno, todo el mundo se ha alarmado porque en Alemania el canciller alemán cobra casi 240.000 euros al año, que son creo que como casi 4 o 3 veces lo que cobra el presidente del gobierno en España, que si Angela Merkel tenía ventaja porque era mujer. Bueno, pues todas estas cosas lo han perjudicado, ¿no? Su discurso, ¿no? Y también recordar que, bueno, porque este partido, el SPD, bueno, pues tenía un potencial antes de la campaña electoral que si nos retrotraemos a los resultados anteriores del año 2009, donde tuvieron un varapalo importante, nada más que sacaron el 23% de los votos, bueno, pues ahora resulta que las encuestas le estaban dando aproximadamente un 30%. Lo que pasa que ha empezado la campaña electoral y después de empezar la campaña electoral, pues de los propios traspiés que se ha puesto el candidato Steinbrück, bueno, pues el hombre ha perdido apoyo, ¿no? Aunque hay que recordar que la semana pasada, que también fue muy nombrado a nivel mediático, bueno, pues hubo un debate, ¿no? En realidad hubieron dos debates. Hubo un debate de los dos candidatos de los dos grandes partidos, entre Angela Merkel y Steinbrück, y después hubo otro debate de los otros partidos minoritarios. De los partidos minoritarios, ¿no? Que también creo que es importante recordarlo porque yo creo que van a tener la llave, porque siempre la han tenido, a exclusión de esas veces que en Alemania se ha gobernado con eso que ellos dicen también que es la grosse coalición, ¿no? Que es la gran coalición. Quiere decir que gobiernan los dos partidos conjuntamente. Lo han hecho en varias ocasiones. Schröder gobernó una grosse coalición, Angela Merkel gobernó con una grosse coalición, y en los años 60 creo que también el propio Willy Brandt gobernó con una grosse coalición, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que va a pasar en Alemania. Por eso, así como están las espadas en los dos partidos importantes. Y después, por otro lado, los partidos minoritarios. Nosotros hablábamos que la tercera formación política en Alemania eran los liberales. Bueno, pues estamos viendo como los liberales probablemente se queden muy por debajo, van a perder aproximadamente, a lo mejor sacan un tercio de lo que tenían, ¿no? Eso es, bueno, pues un varapalo importante. Por otro lado están los verdes. Los verdes son una formación política que probablemente, ciertamente, y las encuestas les están dando que van a crecer bastante. Aproximadamente se calcula que pueden sacar un 14% de los votos y que van a ser el partido decisivo, ¿no? Y por otro lado está el partido de izquierdas, ¿no? El partido de izquierda, que es un poco curioso porque el partido de izquierda alemán es un partido formado, básicamente su núcleo duro está formado por gente de la otra Alemania. Yo cuando hablo de la otra Alemania es como dicen los alemanes también, es el de la Alemania del Este, ¿no? Donde están los comunistas de ahí de toda la vida, y es cierto que también en esa formación política se había absorbido muchísimos descontentos del SPD, ¿no? Se habían metido en este partido. Lo que pasa es que también es cierto de que este partido, muchos apoyos que tenían de disidentes del SPD, bueno, pues también los han perdido, y por lo tanto se calcula que va a sacar entre un 8 y un 9% de los votos, ¿no? Por eso estamos hablando, el CDU, el partido de Angela Merkel, un 40%, el SPD un 30%, los verdes un 14%, la izquierda aproximadamente un 8 o un 10%, y por último los liberales un 5%, después de haber tenido en las anteriores un 14%. Por esto, y observando los resultados, y un poco hablando de la filosofía de los partidos en Alemania, no puede ser que no nos extrañe de que en Alemania puede haber una coalición muy factible entre el SPD, porque además han gobernado varias veces así. Aquí en España nunca se ha dado el caso que la formación política mayoritaria en el Parlamento no gobierne. Nunca se ha dado, ¿no? Siempre, esa es una realidad. A lo mejor en otras instituciones, en cabildos, en gobiernos autónomos, incluso en muchísimos ayuntamientos, bueno, pues a lo mejor la formación política que saca más votos no gobierna, ¿no? Pero en el Parlamento español siempre ha sido así hasta ahora. En el Parlamento alemán no ha sido así, ¿no? Incluso se han hecho varias veces mociones de censura, ¿no? A lo largo de la historia reciente de Alemania, ¿no?
Por lo tanto, los que tienen un poco la llave, y la llave más grande la tienen los verdes, y si la suma da, bueno, se podría ver fácil una alianza SPD, los verdes y los partidos de izquierda, ¿no? Aunque también podría haber una alianza de los verdes con el CDU, ¿no? Entre otras cosas, se habla, se opina, porque sería la más fácil, ¿no? Porque entre los dos tendrían mayoría absoluta. Y hace poco, bueno, pues Angela Merkel le guiñó un ojo importante a los verdes. Por eso hay que estar muy atento, que puede ser también muy factible que sea así, bueno, porque Angela Merkel revocó una orden de un asunto de las centrales nucleares que se tenían que ir cerrando por su obsolencia, por los años de edad. Eso se había quitado y iban a seguir trabajando. Bueno, pues esa orden se revocó. Creo que fue algo así como después del accidente de Fukushima, exactamente. Bueno, pues estas cosas los han acercado. Aunque también es cierto que todo el mundo dice que no va a pactar con nadie, ¿no? Es curioso, sí, ¿no? En Alemania siempre han gobernado partidos a través de pactos, pero en estas elecciones los alemanes están diciendo que, por ejemplo, el CDU no va a hacer una grosa coalición, el SPD no va a hacer grosa coalición, no va a gobernar con los liberales, no va a gobernar con no sé qué. Esa es la realidad. Las espadas están en alto y va a ser muy curioso. Ya un poco habiendo intentado explicar cómo funciona el sistema alemán, cómo nos va a afectar a nosotros, a los españoles, ¿no? Nosotros llevamos probablemente 12, 14 meses escuchando lo mismo, ¿no? En Europa, ¿no? En Europa de una vez por todas tiene que despertarse, tiene que empezar a reanimarse económicamente, tiene que empezar, por lo tanto, a producir inversiones y a invertir más en gasto público en el sentido de aumentar nuestra competitividad y de ser más eficientes. Bueno, y eso son políticas que un poco que van en contra de lo que hasta ahora se ha ido llevando, que son las políticas de austeridad, ¿no? Las políticas de austeridad, ¿no? Estamos hablando de que se están realizando, ya hemos visto cómo ha ido cambiando un poco el tablero, ¿no? Vemos lo que pasa un poco en Italia. Italia tiene claro, ya con Monti lo tenían muy claro que había que cambiar en Europa. En Francia no lo tenían tan claro, pero bueno, al que no lo tenía tan claro, que era Sarkozy, los franceses lo quitaron y han puesto a Hollande, y Hollande sí lo tiene claro. Necesitan reactivar la economía francesa también. Y bueno, la pieza clave en España vemos también como el gobierno se han hecho esfuerzos importantes para adecuar nuestra economía a la realidad coyuntural que existe, bueno, pero también se está empezando a hablar de que tenemos que empezar a realizar y a relanzar políticas importantes, sobre todo de empleo. Hay que recordar que se han obtenido unos resultados importantes en estas conversaciones en Europa para las políticas de empleo para la gente joven, por ejemplo, ¿no? Incluso hay que recordar que se fue al último consejo con el aval de todas las fuerzas parlamentarias nacionales en España para pedir eso, ¿no? Bueno, pues ahora la pieza que falta es un poco la pieza, podríamos decir, dentro de un arco. Bueno, pues el que sostiene todo el arco es la clave, y en este caso la clave es lo que pase en Alemania, ¿no? Sinceramente, y desde un punto de vista a lo mejor lejano, ¿no? Y con una visión bastante periférica, intentando analizar, intentando, bueno, pues quitar un poco los sentimientos personales, intentando ser también un poco objetivo, yo creo que va a ser, cualquier resultado que sea, va a ser bueno para España, ¿no? Entre otras cosas porque es cierto que Alemania, su economía está creciendo, pero puede crecer mucho más, puede liderar mucho más, y también es cierto de que después de estas elecciones donde Angela Merkel ha apostado sobre todo por las políticas de austeridad en todos los niveles, a niveles internacionales, en todos los foros internacionales, hablamos de las críticas importantes que ha tenido el gabinete de Angela Merkel hacia el propio Banco Europeo, ¿no? Cuando compraban deuda pública de los países periféricos, ¿no? Que por qué están haciendo eso, ¿no? Criticaban, y todas estas cosas hay que recordarlo. Bueno, pues yo creo que sí, porque al final en Europa somos todos socios. Es verdad que somos socios, pero que siempre en Europa cada uno tira hacia su lado, pero yo creo que si a España le van las cosas bien, si a Italia le van las cosas bien, si a Francia le van las cosas bien, también le van a ir a Alemania, ¿no? Los alemanes son conscientes de que son la potencia económica y el tren, como dicen ellos, como se dice a nivel
políticos de la economía europea, pero también es cierto de que el 75% de lo que producen los alemanes lo venden dentro de Europa, ¿no? Y entonces, claro, si tus socios, los que te compran a ti, bueno, pues no están bien, bueno, pues tú no vas a vender tanto, ¿no? Yo creo que también esto es importante. Yo creo que esto va a pasar si gobierna Angela Merkel y si gobierna el otro partido exactamente igual, ¿no? No creo que vayan a haber cambios importantes a niveles de vamos a derrochar dinero, como en algunas ocasiones hay que recordar, y hay políticas que se han derrochado dinero, podríamos hablar de aeropuertos, de estaciones de AVE en las que no para nadie, de gastos europeos en cosas que a lo mejor no se tenían que haber hecho, ¿no? Hoy nos ponemos las manos en la cabeza de saber muchas cosas, ¿no? Pero sí tenemos que mirar hacia adelante y sí tenemos que darnos cuenta que nos interesa que nuestra economía de una vez por todas, y cuando hablo de nuestra economía me refiero a la economía de la zona euro, ¿no? Tiene que relanzarse y pasa porque seamos más eficientes y pasa porque seamos más cercanos también a lo que la gente dice, ¿no? Tú antes comentabas algo curioso, ¿no? Y es que, bueno, Angela Merkel probablemente gane en Alemania, pero si Angela Merkel se presentara a nivel europeo, pues se llevaría una paliza impresionante, ¿no? Porque la verdad es que tiene mala prensa. Probablemente en todos los países del entorno alemán, pero no solamente en todos los países, sino que además en los sentidos editoriales, ¿no? Sí. Tanto los editoriales que son más de izquierda o los que son más de centros o moderados, ¿no? Yo creo que esa es una realidad. Vamos a ver lo que ocurre. Cuando viajas a algún país como la que va a examinar, ¿no? Como la institutriz, la profesora de alemán que va a examinar al país donde va a ser recibida. Una de las características de Angela Merkel es que cuando nosotros vemos los políticos, bueno, pues muchos son abogados, muchos son gente jueces o han sido fiscales Angela Merkel es una mujer de ciencias, es de números, es física, me parece que es física, o es química, no, creo que es química. Y es una mujer muy pedagógica, ¿sabes? Que explica las cosas de manera muy clara. Y a veces nosotros lo vemos, y lo vemos en Canarias, ¿no? También, ¿no? Hay políticos de salón, ¿no? Políticos que da la sensación que hablan para otros políticos, ¿no? Sí. Porque es que después las cosas se complican tanto, ¿no? Y después vemos a otros tipos de políticos, es el caso de Angela Merkel, sin caer en lo ordinario ni en lo vulgar, porque también hay políticos que son vulgares y son ordinarios y no tienen una línea de educación correcta. Bueno, pues ella es muy didáctica y es capaz de explicar las cosas muy claras, ¿no? Y probablemente eso sea lo que en Alemania se le reconozca. Nosotros de Angela Merkel conocemos poco, porque claro, cuando la oímos hablar, primero que habla en alemán, ¿no? Y tampoco escuchamos lo que dice, sino cuáles son las decisiones finales de Alemania, ¿no? A través de Angela Merkel, ¿no? Pero Angela Merkel es una persona que es muy cercana en ese sentido, se comunica muy fácil, ¿no? Y yo creo que de eso deberían de aprender algunos políticos y también, ¿por qué no?, españoles, donde complican las cosas con demasiadas floriduras y con demasiadas cosas complicadas. Yo creo que siempre hay que analizar a los políticos por lo que dicen, está bien, pero también sobre todo por lo que hacen, ¿no? Y Angela Merkel es una mujer que ha sabido comunicarse con los ciudadanos, ¿no? Los alemanes son gente que no se dejan embaucar fácilmente, ¿no? Y si no ven una cosa clara, si tú no has sido correcto, si tú no lo has hecho lo que tú tenías que haber hecho, el pueblo alemán te da la espalda en tus elecciones. Son muy críticos y son muy exquisitos, ¿no? Yo creo que eso es de reconocer, ¿no? Si ellos son críticos y exquisitos, van a tener unos líderes mejores porque les exigen, ¿no? Yo creo que esto es importante recordarlo, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos que aprender un poco también de esas cosas, aunque bueno, también tienen otras muchas cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Vamos a esperar el 22 de septiembre, que serán las elecciones alemanas. Carlos, y el tema de Siria, porque el tema de Siria parece que es un cuento de nunca acabar y sobre todo se ha incrementado con el tema de la utilización de gas sarín en la población civil y sobre todo si interviene Estados Unidos, Francia, Reino Unido, está un poco el tema complicado, ¿no? Lo de Siria ya es una cosa que es bastante complicada. Yo creo que hay que tener paciencia y escuchar los informes de la ONU, ¿no? Estaban los inspectores de la ONU a ver qué eran, ¿no? Los norteamericanos y los franceses saben ya a ciencia cierta, bueno, que se utilizó gas sarín, ¿no? Que mataron a 1.500 personas
con estos 2 misiles que se lanzaron, entre ellos 500 niños, ¿no? Yo quiero decir que yo estoy seguro de que eso es una realidad, esto desde mi punto de vista personal, no creo que sea una invención de nadie, sino que es una cosa real que ha pasado, ¿no? El régimen sirio es una dictadura bastante dura, llevan en guerra civil prácticamente durante 2 años, ya se han producido casi 2 millones de desplazados, y creo que algo más de 100 y tantos mil de muertos, ¿no? Por culpa de lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? De este enfrentamiento, ¿no? Esto es lo que está pasando hoy en Siria, ¿no? Vemos a su presidente, ¿no? Que lo vemos al hombre que parece muy demócrata, pero que no lo es, porque no es un presidente elegido por el pueblo, que está, bueno, pues matando a su propio pueblo, ¿no? Porque está defendiendo unas posiciones dictatoriales totales y absolutas, ¿no? Y estamos viendo también que tiene aliados, ¿no? No tenemos que olvidarnos, ¿no? Por un lado estamos viendo el contrapunto fuerte, la presión que están haciendo Estados Unidos, que está haciendo Francia, también estaba haciendo el Reino Unido, pero parece que el Reino Unido se ha desinflado un poco porque Cameron, que fue uno de los primeros que salió hablando que había que tomar medidas, que había que dar una respuesta inmediata al caso, lo llevó al Parlamento británico, a la Cámara de Representantes de los británicos, y bueno, y se lo denegaron, ¿no? Pero si vemos como la presión de Estados Unidos y la presión de Francia, bueno, pues está caminando. Estamos viendo cómo el presidente Obama no se sabe si iba a llevar al Congreso para que el Congreso diera el visto bueno para tomar algún tipo de medida militar, que después hablaremos un poco cuáles son los tipos de medidas militares que se están barajando. Lo que sí es cierto es que los republicanos, bueno, pues los líderes importantes republicanos han apoyado al presidente Obama, que es del Partido Demócrata, hay que recordarlo, ¿no? Y en Francia, bueno, pues vemos cómo Hollande, pues, insistentemente, probablemente empezó con un tono más moderado, pero que ha avanzado hacia un tono más duro y más tajante respecto a la actuación militar en Siria, ¿no? Nosotros estamos viendo como esa es una zona que está sigue siendo inestable, ¿no? Por un lado Siria, por otro lado lo que está ocurriendo en Egipto, lo que ha ocurrido en Egipto, lo que ha ocurrido en Egipto 2 veces, ¿no? Lo que ocurre en Irak, lo que está pasando también un poco en Irán, ¿no? En Irán también ha pasado algo parecido, lo vimos en las elecciones, en estas no, en las otras, lo que pasó con la gente que se quiso manifestar, que estaba en contra de los resultados, y lo que sí es cierto es que el régimen sirio tiene unos apoyos fuertes. Por un lado está Rusia, por otro lado está también China, y por otro lado está Irán, y Irán que también lo apoyan, ¿no? Hay que decir que, bueno, si analizamos un poco las declaraciones de Putin, del presidente de la Unión Soviética, bueno, pues, o jefe de Estado soviético, no, ruso, perdón, pues bueno, lo que ha dicho en muchas ocasiones es que hay que intentar buscar una salida dialogada, ¿no? Pero tampoco le he oído decir en ningún caso decir que ellos, bueno, pues que van a defender el régimen sirio con armas, ¿no? O que los van a ayudar o que los van a apoyar, ¿no? Porque una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Lo que sí es cierto es que los norteamericanos tienen desplegados en esa zona, creo que 4 barcos militares muy importantes, un portaaviones de capacidad de energía nuclear en la zona, y están preparados y dispuestos para tomar medidas en forma de represalia. También es cierto que muchos sirios están deseando que eso ocurra, ¿no? Los que están enfrentados, ¿no? Yo sinceramente lo que espero es que haya un poco de cordura por las dos partes y que busquen una solución pacífica, ¿no? Porque al final las opciones militares, que a veces parecen las más fáciles, ¿no? Y tomar decisiones rápidas, y después conllevan otras muchas cosas complicadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es hablar y ponernos de acuerdo a nivel internacional, ¿no? No puede ser que hayan países que estén a favor de lo que está ocurriendo en Siria cuando incluso han utilizado armas químicas contra su propia población. Saddam Hussein hizo exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues estas cosas hay que ponerlas, y lo que hay que poner en marcha son las maquinarias diplomáticas, ¿no? Para presionar, ¿no? Y si el régimen sirio se ve un poco más aislado y no se ve apoyado por Rusia, y no se ve apoyado por
por China, bueno, pues se ve más aislado, bueno, pues va a ser más fácil convencerlo, ¿no? Por eso yo digo que hay que tomar una posición clara a nivel internacional y una decisión conjunta, ¿no? Y sobre todo también esperar a los resultados de los inspectores de la ONU, ¿no? A nivel nacional, el tema de empleo, Carlos, porque la ministra Báñez está hablando de reducir de 40 contratos a 5. ¿Y cómo lo ves tú esto? Bueno, en España es muy complicado hablar porque del se empleo, habla, ¿no? ella dice de que se utilizan más los contratos que quieren ellos pues imponer y anular los demás, el contrato temporal, el contrato... Nosotros, ya no a lo mejor hablando de lo que haya dicho la ministra, ¿no? Sino si miráramos el sistema, cómo funciona el sistema laboral en España, ¿no? Voy a dar un ejemplo que ocurre aquí en Canarias, ¿no? Y que ocurre en el sector turístico pero que muy claro, ¿no? Muchas veces los empresarios, bueno, pues contratan a la gente por una serie determinada de meses porque si no después se les hacen fijos, ¿no? Y mucha gente pierde su trabajo porque iban a hacerse fijos, ¿no? Eso es lo que ocurre hoy en Canarias, ¿no? Y mucha gente trabaja 8 9 meses porque si después le renueva se convierte en fijo, entonces ya para la empresa los gastos para la empresa y por otras muchas cosas más, pues no es lo mismo y lo que prefieren es buscar a una persona nueva, ¿no? Esto es una cosa que ocurre. Dentro del sistema contractual, de los contratos laborales en España, hay que decir que es un sistema que viene de la época de Franco, ¿no? Se han tocado algunas cosas, pero no se ha tocado lo básico, ¿no? Probablemente en Europa el único país donde existe fijos y temporales es en España, ¿no? En otros países no ocurre lo mismo, ¿no? Hay ejemplos que han ocurrido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, un país que está muy de moda hablar de esto es lo que ocurre en Dinamarca, ¿no? Dinamarca es un país que está en la OCDE, es un país que hace 20 años siempre su número de parados estaba por encima de la media de la OCDE y en la actualidad, bueno, pues tiene una tasa de paro del 5% porque cambiaron y modificaron el sistema laboral, ¿no? En Dinamarca. Otra cosa que es cierta, ¿no? La ministra habla de 40, pero bueno, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo porque probablemente lleguen a 50 tipos de contratos o contratos contractuales en el asunto laboral, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que sentarnos ya de una vez por todas, y cuando nosotros hablamos de los contratos de trabajo, la protección del trabajo predomina sobre otros muchos factores, ¿no? Sinceramente, yo creo que lo que tenemos que mirar es que para el trabajador sea fácil que lo contraten y sea fácil poder ir a trabajar a otro sitio o quedarte en tu puesto de trabajo, ¿no? Yo no creo que ningún empresario con dos dedos de frente tenga un empleado, un trabajador que sea cumplidor, que realice sus funciones como las tiene que hacer y que lo despida, ¿no? Pues estas son las cosas que pasan hoy con los contratos en España, ¿no? Por eso yo creo que habría que mirar eso un poco mejor. Y por ejemplo, el caso danés, ¿no? Yo no quiero decir, ¿no? Y quiero decir que esta es mi opinión personal, ¿no? El caso danés, bueno, en Alemania, en Dinamarca, lo dicen claro, allí no hay, todos los contratos son temporales, ¿no? Usted trabaja y lo podemos despedir o no lo podemos despedir. Y es cierto que si estás trabajando en una empresa, te van a despedir, te tienen que avisar con 3 meses de antelación y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que mantienen sus puestos de trabajo, ¿no? Quizás a lo mejor en España ese salto de temporal a fijo no lo afecta, no pueden asumirlo los empresarios, entre otras cosas, porque hay mucho empleo que también es temporal, es por temporada, ¿no? Un empresario que su negocio funciona medianamente bien 6 meses y a lo mejor medianamente regular 3 meses, pero después muy mal otros 3 meses, bueno, pues no es capaz de tener a toda esa plantilla dentro, ¿no? Pero sí es cierto que el empresario podría tener, sería lo coherente, podría tener una serie de personales que siempre están trabajando o que él los cambiara como él quisiese,
pero que ese personal que él va trayendo y quitando no lo tenga por qué hacer. Me refiero, y para ser más claro, si tú durante 6 meses necesitas 10 personas, durante 9 meses, durante otros 3 meses necesitas 7 personas de tu empresa, y durante los otros 3 meses solamente necesitas 5, bueno, pues esos 5 a los que tú, que no siempre tienes fijos, ahí llega un momento en que tú no los puedes volver a contratar porque automáticamente se te hacen empleados fijos, ¿no? Con contratos fijos. Pues entonces lo que tú haces es descartar a esa gente y buscar de nuevo gente. Bueno, esto afecta en primer lugar al trabajador porque pierde su trabajo, en segundo lugar a la empresa, porque claro, no es lo mismo tener un trabajador que lleva ya un tiempo, que sabe perfectamente cómo funciona la empresa, bueno, y en tercer lugar a todos porque es gente que entra de nuevo en las listas del paro, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas yo creo que tenemos que analizarlas, ¿no? Nosotros cuando vemos a los sindicatos hablar, ¿no? Que se ponen las manos en la cabeza, ¿no? Porque quieren el despido libre, porque quieren todas estas cosas, bueno, pues a veces también tenemos que mirar qué es lo mejor y lo más coherente, ¿no? Y lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Esto no es lo que está en todo el mundo. Yo creo que tenemos que dar un paso importante en ese sentido, ¿no? Y estoy seguro que tú hablas hoy con cualquiera de los 5 millones largos de parados que hay en España y no le va a preocupar si lo hacen fijo o temporal, ¿no? Lo que le preguntan es que yo quiero un trabajo, ¿no? Después también es cierto, ¿no? Lo que dicen los sindicatos, ¿no? Que eso va a ser la explotación del empresario sobre el trabajador, ¿no? Mire, yo no creo que sea así. Los vamos a tratar a los trabajadores como si fueran esclavos, ¿no? Tampoco creo que sea así, ¿no? Claro que tiene que haber unos derechos, claro que tiene que haber unos controles. Lo que no se puede decir también, eso tan a la ligera, ¿no? Yo a veces oigo a los líderes sindicales hablar, bueno, y los veo hablar de los empresarios, ¿no? Que en algunos casos la palabra empresario trae ya connotaciones negativas, ¿no? Trae muy negativas, hemos tenido que sustituirla por otra palabra. Hoy la palabra ya no, es mejor no decir, mire, yo soy empresario, es mejor decir, mire, yo soy emprendedor. Son exactamente lo mismo, pero esa palabra la hemos destruido en España, ¿no? Por la mala imagen que se le ha dado a los empresarios, ¿no? Total y absolutamente injusta. Esto es algo que ha ocurrido, ¿no? Pues ahora pues tendremos que inventar una palabra nueva, que son los emprendedores, que son exactamente lo mismo que los empresarios. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no creo que los empresarios o los emprendedores, bueno, pues tengan una maldad intrínseca que quieran hundir y explotar al trabajador. No creo que sea así. Habrá empresarios buenos y habrá empresarios malos y empresarios muy malos, ¿no? Pero yo creo que también el mercado regula todas esas cosas, ¿no? Mira, en Canadá se da un caso que es tan curioso, porque es increíble, ¿no? Me sorprendió, ¿no? Están cerrando empresas porque, ¿sabes por qué? Porque no tienen trabajadores. Algo increíble, ¿no? Yo tengo que cerrar mi empresa porque no tengo trabajadores. Bueno, pues eso está ocurriendo en Canadá, ¿no? No es el caso de aquí, pero bueno, también es cierto. Yo también sé en el sector de la hostelería, cuando había mucho trabajo, cuando había sitio para elegir, bueno, pues que muchos locales o negocios les costaba mucho a lo mejor conseguir empleados porque a lo mejor eran empresarios que no trataban a sus empleados como lo tenían que tratar. Esa también es una realidad, ¿no? Es otra realidad que deberíamos de analizar y valorar, ¿no? Y finalizando, Carlos, el tema de Rivero, que el otro día pues hablaba un poco de primar la contratación de trabajadores locales. Primar, ¿no? Que volvió otra vez el tema de la contratación preferente de trabajadores locales, un tema muy manido. No sé, nos suena un poco a música celestial. Sí, él hablaba de no locales, sino de residentes. ¿Estás en pre-campaña electoral ya o qué? Yo creo que Paulino no está en pre-campaña electoral, está siempre en campaña, ¿no? Bueno, sabemos si él sabemos si él va a repetir candidatura. Un poco, sí, eso es otra cosa. Yo creo que sí, pero no sé. Bueno, si nosotros analizamos un poco, porque entre otras cosas, porque vemos como Ana Oramas está un poco desaparecida, ¿no? Que era la sucesora natural, ¿no? Además creo que no tienen muy buena relación, ¿no? Si nosotros analizamos un poco la manera de funcionar de Paulino Rivero, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? De un vacío total y absoluto, ¿no? Pero una cosa preocupante, ¿no? Nosotros podemos hablar además a él siempre le gusta poner, ¿no? Esto de canario, ¿no? Nosotros hablamos el plan Canarias, ¿no? ¿Te acuerdas del plan Canarias? Aquello que vendió Paulino, que iban a venir a Canarias 25.000 millones,
que no tenían ni siquiera fichas financieras. Bueno, pues esto lo vendió Paulino, ¿no? Como un gran logro suyo. El Mar Canario, ¿no? Algo que lo hicieron a todos los... Nuestra comunidad autónoma había crecido y ya teníamos el Mar Canario, bueno, algo también total absolutamente increíble, ¿no? Después a la Policía Autónoma Canaria, ¿no? Después la televisión canaria, ¿no? Todo con ese... La radio canaria. Exacto, con toda esa coletilla al final, ¿no? Y ahora las contrataciones solamente para los canarios. No lo dice así de claro, pero bueno, más o menos, por eso lo que quiero decir es que si analizamos un poco la sustancia, bueno, pues trae muy poca sustancia, ¿no? Y esta es una realidad, ¿no? El gobierno de Canarias, que preside Paulino, que es vicepresidente José Miguel Pérez del Partido Socialista, que parece que no lo es, ¿no? Porque sale poco el hombre hablando o contrapunto. Bueno, pues vemos cómo, no sé, no toma las decisiones en las cosas que las tiene que tomar, ¿no? Y después nada más que dice cosas que parece un poco folclórico, es la realidad. No está siendo un gobierno serio, un gobierno que gobierne. El gobierno de Canarias gestiona más de 6.000 millones de euros todos los años. Tiene que ser el principal motor dinámico de que nuestra economía se recupere. Tenemos que trabajar en la promoción turística, tenemos que trabajar, desde el gobierno de Canarias, tenemos que trabajar en solucionar de una vez por todas el problema de las listas de espera en los médicos. Ahora, por ejemplo, hace poco, el lunes pasado, en el pleno de Mogán, por unanimidad, una moción para que se... Para un centro de salud en Mogán, ¿no? Pues estas cosas son las que tiene que hacer el gobierno de Canarias. Y estas cosas no las está haciendo. Y no nos pueden encantar hablándonos del trabajo, porque entre otras cosas es imposible. Lo que hay que hacer es que tampoco tenemos muy claro, porque claro, si usted va a trabajar en Canarias, es residente en Canarias, ¿no? Es que es una cosa de perogrullo, es una cosa estúpida decirlo. O ¿qué es lo que se refiere él? Que solamente contraten a los canarios que tengan ADN de guanche o algo así, yo no sé, que se explique, ¿no? Yo creo que se debería explicar un poco más, y lo que tiene que hacer es, ya no solamente los puestos de trabajo, decir eso, sino lo que tiene que hacer es realizar políticas dinámicas, disminuir la burocracia de una vez por todas en la Comunidad Autónoma Canaria, abrir las puertas, que entre un poco de aire y dejar que vengan los inversores hacia afuera. Yo no estoy viendo que desde el gobierno de Canarias se estén haciendo estas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace muy poquito, vimos como dos comunidades autónomas importantes, las más importantes en España, Cataluña y Madrid, se estaban peleando por el Eurovegas, ¿no? Vimos, ¿no? Una inversión de 270.000 millones de euros, ¿no? Al final se llevó el Catalagua Madrid, ¿no? Pero bueno, vimos cómo pelearon, ¿no? Yo eso no se lo veo a nuestro presidente, ¿no? No se lo veo sinceramente. Yo creo que nuestro RIC, nuestro REF, muchas cosas están ahí que podrían beneficiarnos si se movieran un poco más en este sentido. Pues yo eso lo he hecho de menos, ¿no? Creo que hay una falta de liderazgo por ahí, y lo que sí hace mucho Paulino es mucha propaganda. Está agotado. Y bueno, porque Paulino está agotado de siempre. Yo también creo que el discurso ya está manejado. Sí, pero yo también creo que es un poco... Es el discurso que puede hacer desde Coalición Canaria. Un partido que es un poco complicado de explicar cómo funciona, ¿no? Ya finalizó, se me olvidaba el tema ayer, sabes que la isla de La Palma, la isla bonita, pues quedó prácticamente sin luz desde las 3 de la tarde, algo inaudito en pleno siglo XXI. La luz, Carlos, y todos los televidentes de Canal 13 Digital lo sabemos, a precio de oro, unos servicios tercermundistas que una isla como La Palma, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de cualquier hogar, se quede sin luz más de 5 horas. ¿Cómo se come eso? Teniendo sol y viento. La realidad es que no sé cómo se come. La verdad, la realidad es que eso no se tiene por qué comer. Entre otras cosas porque la empresa que suministra está obligada, ¿no? Está obligada a garantizar el suministro. Cuando se produce, desde el punto de vista un poco técnico, un cero energético, es porque lo que ocurre no es que hayan tenido una avería probablemente fue así, pero probablemente es que hay un sobreconsumo de la línea, ¿no? Bueno, pues si usted tiene contratado no sé cuántos miles de líneas y tiene contratado no sé cuántos kilovatios hora, bueno, pues tiene que ser capaz de darlos, ¿no? O el porcentaje que usted se le exija, ¿no? Lo que tú no puedes hacer como empresa suministradora de energía es decir, mire, yo
tengo todos estos, claro, porque a ti te cobran no solamente por lo que consumes, sino por lo que tienes contratado, ¿no? Usted tiene 5.500 vatios hora, bueno, pues usted paga esto, si usted tiene 7.000, paga esto otro. Bueno, pues, y en las casas entra justito eso. Bueno, pues la empresa lo que tiene que hacer es invertir, ¿no? Para garantizar ese suministro, ¿no? Y lo que no puedes tener son instalaciones obsoletas, o a lo mejor otra cosa que pasa son, que suele ser también, ¿verdad?, problemas del transporte de la energía eléctrica, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? Y en eso ya no afecta tanto a las empresas, sino también un poco más al Estado, ¿no? Que son los responsables de que poder transportar la energía eléctrica, ¿no? Y después también aquí en Gran Canaria, también la zona de Telde y aquí en Las Palmas cada rato también, cada rato no digo yo todos los días, sino a lo mejor cada 2 o 3 meses, pues hay apagones, por ejemplo aquí en las zonas de Gran Canaria, más en el sector del puerto que en el sector de Las Palmas Triana. Sí, pues eso a lo mejor, porque aquí vemos que solamente hay una empresa que produce, que transforma energía eléctrica, ¿no? Si hubiese más, a lo mejor no sería así, ¿no? No sería así. Pues nada, Carlos, lo dejamos aquí hasta la próxima visita por aquí, por esta casa. Que tenga una feliz semana. Gracias. Gracias a ti, Mariana, y como siempre es un placer estar aquí en Canal 13 Digital, y un saludo a todos los televidentes de Canal 13 Digital. Espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.